días a todos. Hoy es 5 de noviembre del 2015. Este es el primer video del canal Boriquén Historia y Perfiles, un canal que se creó con la intención de tener un modo de discutir los temas restringidos, o más bien un poco discutidos por la universidad convencional. Entiéndase temas de identidad, de filosofía, de historia y de ciencias sociales en general. Aquellas cosas que se quedaron en el tintero en nuestros cursos de historia de Puerto Rico, de humanidades, que quizás quisimos abundar un poco más y la misma naturaleza del curso y del sistema de educación no nos permitió abundar, pues aquí vamos a tratar de que ese foro sirva para eso. La necesidad viene por la falta de oportunidad para la juventud intelectual, especialmente la juventud de Puerto Rico, que no tiene un foro donde expresarse, ¿verdad? Aquí se discutirán varios temas, entre ellos, como dije, la identidad, qué es eso, personalidad, la personalidad tanto individual y colectiva, y temas actuales como por ejemplo podría ser el lenguaje de la política. Ahora que estamos en tiempo de elecciones en Puerto Rico, cómo juegan los políticos con el lenguaje para decir una cosa, literalmente decir una cosa y en verdad estar diciendo otra. Serán entrevistas. Bueno, esto es un foro libre, ¿verdad? A medida que vayan opinando y vayan participando del foro, pues vamos a ir dándole forma a esto. Los temas no serán cosas medibles, ¿verdad? No vamos a hablar aquí de cantidades, sino de percepciones, de mentalidades, y se trata de crear un espacio para la juventud intelectual, la gente que piensa más allá de las cosas que se dicen, más allá de las cosas que se leen, sobre los principales problemas de Puerto Rico y del mundo. Este foro o esta página se dividirá en series con tantos capítulos como sea pertinente, según se requiera. O sea, lo van a requerir en la medida que vayan comentando y vayan diciendo, bueno, pues quiero que se discuta mejor esto o lo otro, búscate esta fuente o la otra. Vamos a hacer un tipo de clases, ¿verdad? Por internet, etcétera. Por ejemplo, esta primera temporada, o sea, esta primera cantidad de clases que vamos a hacer aquí, pues el primer tema, para que tengan una idea de qué se trata el foro también, va a ser ¿qué es eso de ser puertorriqueño? Una pregunta cuya respuesta se despacha muy fácil. Yo me he tomado, ¿verdad? Me he dado la tarea de investigar esto y de preguntar esto a diferentes tipos de personas, entiéndase intelectuales, no intelectuales, obreros, vagos, etcétera, y todo el mundo lo despacha con términos muy superficiales, como lo son la cultura, pero no definen qué es eso de cultura. La música, nosotros somos puertorriqueños porque tocamos o hacemos cierto tipo de música. La comida, que somos puertorriqueños porque comemos arroz habichuela o comemos lechón, lo que sea. Las costumbres, sin decir cuáles son esas costumbres. Forma de ser, ¿cómo somos los puertorriqueños? De esta manera. Pues, ¿cuál manera y por qué somos así, verdad? Y la forma de hablar. Siempre que usted le pregunta a un puertorriqueño o puertorriqueña por ahí en la calle, más o menos sus respuestas oscilan entre esos términos sin definirlo. ¿En verdad sabemos lo que somos? Eso es una de las preguntas que yo me planteo. Tiene importancia plantearse esa pregunta. Eso es una pregunta que ustedes allá en sus casas deben plantearse también. ¿Sabemos cómo conocernos a nosotros mismos? Yo me di la tarea de citar a algunos historiadores, ¿verdad? De buscar algunas citas, porque yo funciono más así, buscando la opinión de la gente que ha estudiado estos temas, y así pues poder tener una idea de qué percepción se tiene, por lo menos en la academia, en el mundo académico, ¿verdad? La primera cita que les voy a compartir es de Gallos Peleados, de Fernando Picó, uno de los libros más importantes de nuestra historiografía, y en la página 17, en el capítulo 1, capítulo que se llama Cambio económico y marginación social en el Utuado del 1911 a 1940, dice:
Puerto Rico es un semillero de hipérboles. En cada esquina, con gran énfasis, se repiten exageraciones, cuentos de desmanes increíbles, cifras y porcientos apabullantes, aforismos tajantes, anécdotas estremecedoras. Es nuestra práctica exaltar lo nuestro, afirmar como Mariano Abril que todos somos descendientes de hijos dalgos, castellanos, jactarnos de nuestro aeropuerto, de nuestro per cápita, de nuestras carreteras, de nuestra expectativa de vida, del tamaño y dulzura de nuestras piñas, del alcance del puño de nuestros boxeadores, de la irreverencia de nuestro humor. Al que no crea que nuestro país es el más tolerante del mundo, que las oportunidades educativas son las máximas posibles, que el clima, la tierra, las playas, las murallas de San Juan y el café de nuestras montañas son absolutamente los mejores obtenibles en la galaxia, no se atribuye vocación de residir aquí. Fíjense que esto es un párrafo, ¿verdad?, muy actual. Cualquiera puede estar de acuerdo con lo que se dice ahí, porque en verdad una idea general que se tiene de qué es ser puertorriqueño es que somos exagerados muchas veces. En sintonía con lo que dice Picó ahí, también les voy a leer una carta de Gabriel García Márquez, que fue lo que él contestó cuando le preguntaron esa misma pregunta: ¿qué es un puertorriqueño? Cuando él murió hubo muchas reseñas sobre su vida en los principales periódicos, y una de las reseñas, ¿verdad?, que hubo fue esa misma respuesta en un periódico famoso de este país, de Puerto Rico. Cuando a Gabriel García Márquez le preguntan qué es un puertorriqueño, él contesta: los puertorriqueños, qué difícil pregunta. Los puertorriqueños están entre ustedes, pero no son de ustedes. Los puertorriqueños beben en la misma copa la alegría y la amargura, hacen música de su llanto y se ríen de la música. Los puertorriqueños toman en serio los chistes y hacen chistes de lo serio. No creen en nadie y creen en todo. No les ocurra discutir con ellos. Los puertorriqueños nacen con sabiduría, perdón. No necesitan leer, todo lo saben. No necesitan viajar, todo lo han visto. Los puertorriqueños son algo así como el pueblo escogido por ellos mismos. Los puertorriqueños se caracterizan individualmente por su simpatía e inteligencia, y en grupos por su gritería y apasionamiento. Cada uno de ellos lleva en sí la chispa de genios, y los genios no se llevan entre sí. De ahí que reunir a los puertorriqueños es fácil, pero unirlos es casi imposible. No se les hable de lógica, pues eso implica razonamiento y mesura, y los puertorriqueños son hiperbólicos y exagerados, muy en sintonía con lo que dice Picó de las hipérboles. Por ejemplo, si te invitan a un restaurante a comer, no te invitaron al mejor restaurante del pueblo, sino al mejor restaurante del mundo. Cuando discuten, no dicen no estoy de acuerdo contigo, sino estás completamente equivocado. Tienen tendencias antropofágicas. Así entonces, se la comió es una expresión de admiración, y comerse un cable es señal de una situación crítica. Llamarle a alguien come mierda es un insulto lacerante. El puertorriqueño ama tanto la contradicción que llama monstruos a las mujeres hermosas y bárbaros a los eruditos. Si te aqueja alguna situación de salud, te advierten: mano, debiste hablar conmigo para llevarte donde un pana mío médico que es un caballo. Los puertorriqueños ofrecen soluciones antes de saber el problema. Para ellos nunca hay problema. Saben lo que hay que hacer para erradicar el terrorismo, encauzar a América Latina, eliminar el hambre en África, pagar la deuda externa, quién debe ser presidente y cómo Estados Unidos puede llegar a ser una potencia mundial. No entienden por qué los demás no les entienden cuando sus ideas son tan sencillas, y no acaban de entender por qué la gente no quiere aprender a hablar español como ellos. Fíjense que un colombiano escritor conoce a Puerto Rico también como lo conoce Picó, y varias cosas que podemos sacar de ahí, pues las exageraciones, nos creemos que lo sabemos todo, ¿verdad? Son características por lo menos de dos académicos que podemos destacar ahí. Y
usted puede encontrar eso en la calle. Si usted le pregunta eso a una persona que quizás no estudia tanto, no lee estos temas, pues podría muy bien estar de acuerdo. Así que Picó y García Márquez coinciden muy bien. Les voy a leer ahora un pensamiento de Armando Martínez Lebrón. Su enfoque pues es marxista, ¿verdad? Pero en este ensayo él lo tituló El fracaso del puertorriqueño, y hay algo, aunque no lo dice explícitamente, hay algo de lo que él entiende que es el ser puertorriqueño. Dice así: el marxismo, sin embargo, diría que una identidad no podría venir de la imaginación y sustituiría imaginación por trabajo, explicando que el contenido de la cultura está dado por las consecuencias de éste, incluida la distribución de las riquezas. Nuestra identidad nunca es una reflexión abstracta, sino una acción concreta. Cuando tratamos de ver al puertorriqueño imaginándose desde su cultura frente a otras comunidades, estamos asumiendo que el origen del contacto con otras culturas es ideológico y no económico. Cuando decimos imaginarnos a nosotros mismos, nos mentimos, porque la identidad que nos imaginamos no la hicimos nosotros, sino que nos la impuso una minoría con el poder. Muy importante eso. Poner el énfasis en las ideas no nos deja ver que las relaciones económicas son las creadoras de identidades. La gente común no va por ahí pensando desde cuál masculinidad actúa o cuál feminismo profesa. Sin embargo, podría afirmar sin temor a equivocarme que todos los pobres saben que son pobres y todos los ricos saben que son ricos. Las identidades culturales que no atenten contra el poder no salen de abajo y por lo general son impuestas por el poder mismo. Algunas las impone la iglesia, otras el mercado y muchas otras la academia. Asimismo fue que nació el puertorriqueñismo, si se dice que lo inaugura Tapia y su generación, y de ahí es que me nace ver el caso de la identidad puertorriqueña desde su padre. O sea, lo que nosotros somos para este individuo es un concepto que nos lo pusieron ahí y nosotros simplemente lo asumimos y no lo criticamos. ¿Por qué? Porque al no manejarnos nosotros mismos, no manejar nuestros propios destinos, no tener decisión sobre lo que vamos a hacer en el futuro, pues obviamente pues no podemos crear una identidad según lo que dice Armando Martínez Lebrón. Y me suena mucho a que él está apelando a criticar el daño que ha hecho esta identidad o este nacionalismo cultural o esta folclorización del ideal de la independencia, que lo vemos en las camisitas, en la gorrita, lo que sea, que sí somos patriotas. Si te preguntan si soy puertorriqueño, ¿cuál es mi héroe? Pues Albizu, Filiberto, pero de ahí para allá no pasa. Y también en otra ocasión podemos hablar del problema electoral, que también tiene que ver mucho con eso, pues, con esta identidad cultural, este nacionalismo solamente cultural y no político, que es ¿verdad? El nacionalismo que hay por ahí de que sí soy puertorriqueño, porque visto, porque como, porque hago esto, porque hago lo otro, de esta manera o de la otra, pero al no haber proyecto de país, al no haber una decisión final sobre el estatus, entiendo yo, y entiendo que esta persona coincide con nosotros, no podemos definirnos. Ahí está una de mis posiciones, ¿verdad? No podemos saber qué somos y hacia dónde vamos. Fíjense que Picó y García Márquez pues están hablando de términos culturales y de la expresión misma del pueblo, de las particularidades, pero al no haber consenso, ¿verdad? Pues no podría haber un nacionalismo, o por lo menos una identidad propiamente dicha. Y para eso vamos a leer unas cuantas citas de Insularismo, Pedreira, que es más o menos lo que yo estoy diciendo. En la página 15 de Insularismo, por lo menos de esta versión, dice: dilucidar el contenido de una personalidad nacional, nación infantilizada y enferma, ya de por sí, apelando también a lo que decía las crónicas de un mundo enfermo de Manuel Simón Gandía. O sea, ya de por sí somos
un pueblo enfermo. Otra de las citas famosas de Pedreira es que Puerto Rico es el cadáver de un país que no ha nacido. O sea, muy fuerte, pero yo entiendo que en cierta medida tiene mucha razón. ¿Qué estamos haciendo aquí? Según Pedreira, lo que estamos haciendo en este foro también, definir un conjunto de seres que todavía no ha podido delinear su gusto por la vida colectiva. Precisamente lo que, más o menos lo que planteaba el fracaso del puertorriqueño de Armando Martínez Lebrón, y de ahí lo que plantea Foucault y García Márquez de por qué somos hiperbólicos, exagerados y nos creemos que lo sabemos todo, porque eso es una respuesta a la verdadera realidad, que es que no sabemos nada, porque no sabemos hacia dónde vamos. No, porque según Pedreira no hemos podido delinear nuestro gusto por la vida colectiva. ¿Por qué no hemos podido delinear ese gusto por la vida colectiva? Dice Pedreira en el primer capítulo de La brújula del tema de insularismo. Porque hemos vivido atados a una interpretación optimista y estéril de la historia. De ahí lo hiperbólico que coinciden Fernando Pico y García Márquez. Otra de las citas perfectas de Pedreira: nuestra política se ha desenvuelto trágicamente en anhelos de mayor utilidad y participación, lo utilitario, lo necesario y lo aprovechable. O sea, lo que hemos hecho ha sido remendar y hacer proyectos de momento para arreglar las cosas en un momento, pero nunca nos hemos podido proyectar hacia el futuro. Eso tiene unas raíces históricas. Por eso es que hemos sido colonia todo el tiempo, porque bueno, si usted se lea a Pedreira se va a dar cuenta de cómo él dilucida el tema. Construir analíticamente la armonía de nuestro carácter. Nuestras perfecciones logradas solo son aspiraciones. ¿Cómo Pedreira define cultura? Como un repertorio de condiciones que dan tono a los sucesos y causas a la vida de los pueblos. Esa manera particular de reaccionar a las cosas, maneras de entender y crear, que diferencia en grupos nacionales a la humanidad. Esas maneras de entender y crear, eso yo creo que es lo más importante de la definición de cultura. Pues, ¿cuáles son esas maneras? Pues mucha gente ya lo tiene claro, lo que dije al principio: la cultura, la comida, esas maneras de reaccionar a las cosas. Pero vuelvo y repito, ¿dónde está el proyecto encaminado, el proyecto hacia el país? ¿Dónde está la verdadera definición? Pues eso es lo que yo les vengo a plantear a ustedes. Siguiendo, ¿verdad?, con la cuestión histórica, voy a citarles aquí una obra un poco más actual de Dignidad y Jaivería: Temer y ser puertorriqueño, de García Pasalacua, Juan Manuel García Pasalacua. García Pasalacua, pues entiendo yo que podría calificarse, y esto me corrigen los que quieran, como un positivista, debemos decirlo, una interpretación determinista. Ya lo está diciendo en la página 2, que su interpretación es determinista. No pide excusas por ello. La historia se gobierna por leyes que la mente humana puede reconocer y que le ofrecen al hombre la posibilidad de predecir el futuro de su sociedad en lo referente a sus aspectos fundamentales. Ya ahí te lo está diciendo la forma que él piensa. O sea, él piensa que existen leyes que se pueden descubrir y que la historia se rige por esas leyes, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, pero no por eso lo debo dejar de citar, ¿no? Él cree que existe una existencia, él cree en el objetivo, él cree que podemos ser objetivos, cosa que yo tampoco creo. Pero voy a cerrar el tema con dos visiones del proceso histórico de Puerto Rico, para que entiendan las citas que puse antes de Pedreira y lo que puse antes de Armando Martínez Lebrón. Primero voy a empezar con Pasalacua y después con insularismo, para que veamos cómo ellos ven el proceso histórico de Puerto Rico, y por eso es que pueden construir por ejemplo, Pedreira puede construir esta cita, como por ejemplo de atender al imperativo del escrúpulo no hubiéramos escrito estas páginas. ¿Por qué? Porque Pedreira no cree tanto
en que podamos ser objetivos. Yo entiendo que Pasaragua así lo entiende, ¿verdad? Así. Pero Pasaragua resume la historia de Puerto Rico de la siguiente manera. En la página 4 de esta versión dice: Puerto Rico nace aterrorizado. Sus primeros habitantes pescan y siembran tranquilos hasta que se les llega la amenaza del mar, hasta que también del sur llegan los alegados antropófagos que han de asediarlos por todas las costas por años y años. El taíno se repliega y vigila amedrentado el mar. Es por eso que cuando llegan 1600 hombres en 17 naves el 19 de noviembre de 1493, nos dice Fray Bartolomé de las Casas, salieron en tierra algunos cristianos y fueron a unas casas por muy buen artificio hechas. No dice aquí que el almirante que hubiesen visto allí alguna gente por ventura debía de huir cuando los navíos vieron. Llegamos a la historia de Occidente bajo el signo del miedo. Así se ha construido, ¿verdad?, la historia de Puerto Rico según Pasaragua. Y en el ensayo Intermezzo, una nave al garete, Pedreira lo dice de diferente manera, pero más o menos es el mismo intento que hace Pasaragua. En el 1898 nos encontró instalando a nuestro pueblo a la sombra de una carta autonómica que apenas llegamos a implantar. En los momentos en que íbamos a iniciarnos en una nueva vida política, la guerra hispanoamericana malogró el intento y nuestro natural desarrollo sufrió un síncope. De una polarización europea pasamos sin sentido a una polarización norteamericana. El presidente McKinley dio un jaque mate al rey de España y el tablero de ajedrez puertorriqueño ha sentido desde entonces que sus piezas se mueven en otras direcciones. Entre estos dos estilos de vida, nuestra personalidad se encuentra transeúnte, en acción pendularia, soltando y recogiendo, en un ir y venir, buscando rumbo como paloma en vuelo y sin reposo, emparedado entre dos tipos de culturas contrapuestas. Nuestro pueblo se halla en un correoso periodo de transición. Pasamos de un estado católico tradicional y monárquico a otro protestante, progresista y democrático, de lo sociológico a lo económico, de lo oculto a lo civilizado. Para mí esta es la expresión más acertada de quiénes somos en realidad. Bueno, para cerrar, ya compartí una cita, ya dije un poco de mi parecer. Pues, ¿qué es el ser puertorriqueño para mí? Yo entiendo que esa pregunta no va a tener respuesta hasta que resolvamos el problema fundamental del estatus, que precisamente tratar de evadirlo es parte de nuestra personalidad, y negar eso es parte también de nuestra personalidad y es parte de lo que somos. O sea, ¿qué somos los puertorriqueños? Pues estas personas que reniegan de su propia historia. Esto lo saco de Albert Memmi, Retrato de un colonizado. Y esa respuesta no me atrevo, ¿verdad?, a esbozarla, porque en verdad no entiendo que haya una respuesta definitiva. Por ahora, hasta que no nos dirijamos hacia un destino, hasta que no resolvamos qué va a pasar con Puerto Rico en el futuro, cuál va a ser el camino, porque como dice Pedreira, somos todavía una nave al garete. No hemos delineado nuestro gusto por la vida colectiva, y en la medida en que no resolvamos eso, pues no se puede decir qué es eso de un puertorriqueño. Y el problema fundamental está en negar esa realidad, y el problema fundamental está en que cuando nos pregunten qué es eso de ser puertorriqueño, pues nosotros digamos que si el reggaetón, que si los pasteles y el lechón, que eso no tiene para mí ninguna sustancia. Así que, ¿qué es el ser puertorriqueño para mí, para Cristian Jiménez? Pues no lo sé. Hasta que no resolvamos ese asunto del estatus, no se puede plantear una respuesta, y hasta ese momento no vamos a entender esta obra que se llama Insularismo, y de ahí que no entendamos esa obra, que sea tan polémica en nuestra historiografía, y que existan obras como esta, La maldición de Pedreira de Rafael Bernabe,
que aún a través de la distancia Pedreira todavía dijo cosas que todavía están totalmente vigentes, como parte de las citas que le acabo de compartir. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Es un intento, ¿verdad?, de compartir mis ideas y de que esto se convierta en un foro para interactuar. Gracias por escucharme. Le pueden dar like, compártanlo, qué sé yo, hagan comentarios. De esto se trata. No se trata que yo tenga toda la verdad, se trata de, ¿verdad?, de que se discutan estos temas que no se discuten en los medios, porque los medios están entretenidos con otras cosas superficiales. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión, dependiendo, ¿verdad?, qué tanto éxito tenga estas discusiones, pues podemos seguir abundando y creando otros temas. Se me cuidan.